Buenas noches, mis amadas que están Ujú. aquí presentes en este día maravilloso martes, donde Catedral de la Fe se une a sus a damas para, para dedicarle este día. Cada día se lo dedicamos a él, pero sacamos este momento, ¿verdad? Para recibir esa unción de la palabra y esas reflexiones que nos ayudan mucho a que nuestro estilo de vida sea siempre conforme a la voluntad de Dios. Y hoy continuamos con el tema de Miriam Sierra, que comenzó hace 2 martes atrás. El tema de esta noche es El Eterno levanta lo que se cayó. Es un tema de restauración Ujú. y le damos gracias al Eterno por ella y por cada una de las hermanas de Catedral. Catedral está teniendo unos maravillosos cambios que el Eterno está mostrando, tanto los Shabbat como en la semana, a través de cada uno de los siervos que ayudan, ¿verdad? En mostrarle al mundo la verdad del reino. Amén. Así que voy a hacer una oración, pero antes quiero pues poner las personas por las que hemos estado orando y vamos a seguir orando. Estrella Muñoz estudió conmigo, ella ha estado delicada de salud y estamos pidiendo porque se estabilice, está en el Pavía. Carlos Smith para que su recuperación sea completa, la familia Fuentes Guzmán que perdieron un hijo para que sigamos orando, la mamá de Evelyn Monroy, mantengamos siempre en oración a su mamá, Josephine López, que va a ser intervenida, dijo que hoy no fue, pero en 10 días creo que vuelve, o bueno, le darán la fecha, porque tenía que tomarse un medicamento ahí, no, lo tenía que dejarlo y no lo dejó. Manolo Ruiz, otra persona por la que vamos a seguir orando, y Miriam, que ya la intervención de ella viene la semana que viene. Así que mantengamos a la catedral, a cada hermano, a los enfermos, y estos específicamente aparecen pues en la página. Cualquier otro pues lo mencionan. Así que voy a hacer una oración breve para que nuestra hermana Miriam pues tenga su oportunidad y nos llene de esa sabiduría que Dios le ha dado. Amantísimo Padre Celestial, Dios bueno, Dios de Israel, Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Padre, ante tu presencia estamos aquí como cada martes honrándote y sacando este tiempo especial para podernos llenar de ti. Gracias por nuestra hermana Miriam Sierra, gracias por la sabiduría que has depositado en ella, que seas tú, Padre, hablando a través de sus labios y que como cada martes nosotros recibamos ese caviar que tienes para cada una de nosotras. Gracias, Señor, y en el nombre de tu Hijo amado oramos. Amén. Amén. Así que el micrófono. Shalom a todas. Gracias por la oportunidad, de esta tercera oportunidad de poder dirigirme a ustedes. Como bien saben, el tema es restaurar, no es volver al pasado, es reconstruir con propósito nuevo. Y en esta ocasión, Dios promete levantar lo caído y reparar lo arruinado. La pasada semana nos enfocamos en restaurar, no es volver atrás. Hablé sobre la pregunta que surge cuando hemos experimentado pérdidas de personas, divorcio, familiares, cuando hemos experimentado enfermedades, la pregunta cuando hemos pasado por decepciones o por el simple proceso de desgaste natural por el paso del tiempo. Y esa pregunta casi siempre es, ¿qué habría sido de mi vida si algunas cosas hubieran ocurrido de otra manera o el famoso si hubiera, si tan solo hubiera, yo debía ser? Reflexionamos sobre 3 puntos. No todas las pérdidas serán revertidas, no todos los capítulos volverán a abrirse y no todo lo que cayó será restaurado exactamente como era. Hoy vamos a reflexionar sobre reconstruir con un propósito nuevo. El tema base lo tenemos en el libro de Amós, capítulo 9, el verso 11 al 12.
y voy a estar leyendo realmente el 11b y el 12. Levantaré las ruinas y lo edificaré como en el tiempo pasado, para que posean el remanente de Edom y todas las naciones sobre las cuales es invocado mi nombre, dice Yahweh, que esto, que hace esto. Si lo leemos en la Reina Valera, se pierde el sentido, porque la Reina Valera no lo traduce fielmente del hebreo, así que lo que le leí fue la traducción de cómo se lee en el hebreo. Un dato importante es que el verso 12 de Amós 9 es parte de la profecía de la inclusión del pueblo gentil, los no judíos, en la restauración del pueblo de Dios. El apóstol Pablo escribió sobre el detalle de esta profecía en Romanos 11:25. Como he mencionado en el pasado, el contexto de una porción bíblica es importante para poder explicar y aplicar correctamente el mensaje a nuestra vida, porque a veces cogemos porciones bíblicas, suenan bien, lo utilizamos para traer un mensaje y cuando leemos toda la porción nos damos cuenta de que el texto que se escogió está sacado fuera de contexto porque en realidad no es parte de lo que dice, pero en Amós 9, del 11 al 12, en realidad tiene que ver con lo que estamos hablando. Cuando el profeta Amós escribe, en aquel día yo levantaré el tabernáculo, es decir, la suca caída de David, algunos han interpretado que se refiere a la restauración de la adoración y la alabanza. Yo no sé si alguna lo ha escuchado, pero hay un libro que se llama El Tabernáculo Caído de David y tiene que ver con la adoración. Sin embargo, este texto de quien está hablando es de Yeshua. ¿Se acuerdan? En Juan, que dice que él se tabernaculizó. Estamos hablando de esta profecía. Y ese es el punto central que durante el desarrollo de esta reflexión voy a estar explicando. Después de hablar de levantar y reparar, Dios revela el propósito de esa restauración. No se trata solamente de reconstruir, sino de reconstruir para algo. No es solamente vamos a reconstruir y ya. No, es para algo. Ese detalle es relevante para aplicar a nuestras vidas. Muchas veces pensamos que la restauración consiste en volver al punto donde estábamos antes de que ocurriera todas aquellas cosas, toda esa debacle, lo que podemos llamar ruina, lo que podemos llamar caída. Sin embargo, en Amós, la restauración de la casa de David está conectada con un propósito más amplio que el que, del que existía anteriormente. Dios estaba preparando algo que alcanzó incluso a las naciones. En el Nuevo Testamento, los discípulos entendieron que esta promesa encontraba su cumplimiento en Yeshua, quien abrió el camino para que personas de todas las naciones fueran llamadas al Dios de Israel, que fueran parte del pueblo de Dios de Israel. La restauración terminó siendo más grande de lo que muchos habían imaginado. Quizás esto también tenga algo que enseñarnos. A cierta edad es fácil pensar que lo mejor de nuestra vida quedó atrás. Muchas de nosotros, muchas de nosotras, si no todas hemos caído ahí. Actualmente se suele celebrar la juventud. Nosotros vivimos en una sociedad que lo que celebra es la juventud, la velocidad, la novedad. Por eso es que muchas personas se preocupan de ser los primeros en decir las cosas apenas que salen o decir cosas nuevas o innovar, no diciendo que sea malo, pero que es un afán de ser el primero en hablar, de ser el primero de decirlo. Alguien dijo algo, ah, ya yo dije eso, en algún tiempo yo dije eso. Ve, está eso porque es que el mundo celebra la novedad. Pero las escrituras muestran repetidamente que Dios sigue obrando en etapas avanzadas de la vida. A Abraham no lo llamaron chamaquito.
Moisés no hizo lo que hizo siendo un nene. O sea, siempre el Señor, siempre el Padre, en una etapa de la vida en donde la gente dice, ah, no, ya para esa ya no sirve, el Padre utilizaba a estos hombres y mujeres para un propósito. No porque las personas que sean mayores son súper extraordinarias o tienen un talento sobrenatural, sino porque Dios continúa siendo fiel. Él es fiel a su palabra. Tal vez algunas de nosotras ya no pueden desempeñarse, responder o funcionar de la misma manera que hace 20 o 30 años. Ya no tenemos esa agilidad ni siquiera para pensar. Te dicen algo y rápido quieren una respuesta de uno y uno todavía lo está procesando. O te abruman con muchas cosas para que tú contestes y tú estás, espérate, déjame asimilarlo. Cuando hace 20 o 30 años atrás, nosotras éramos como el fósforo, apenas que si eres un buen fósforo, porque si está mojado, pues no prende, pero si eres buen fósforo, ¡pum! Y ahí prendíamos. Tal vez tengamos menos fuerzas físicas, menos tiempo o circunstancias distintas, diferentes. La pregunta no es, ¿puedo volver a ser quien era? La pregunta debe ser, ¿qué propósito desea Dios cumplir conmigo en este tiempo de mi vida? La restauración bíblica no exige regresar al pasado, nos invita a caminar con Dios en el presente. Hermana Miriam, ¿cómo se camina con Dios? Alguna preguntará. Caminar con Dios es una forma metafórica para decir, utilizar la palabra caminar con Dios, es una forma metafórica para decir que se debe tener un estilo de vida que implique tres cosas. Incorporar a Dios en todas las tomas de decisiones, integrar la ley de Dios en nuestras normas morales, a actuar según Dios espera de nosotras conforme a sus normativas, a sus leyes y estatutos. En Yeshua encontramos un ejemplo perfecto de restauración con propósito. Después de la resurrección, él no regresó simplemente a la vida que tenía antes de la cruz. Él no volvió a ser el carpintero que era. Él no volvió a eso. Él entró en una nueva etapa siguiendo el propósito de Dios. Había continuidad, pero también había una nueva realidad para él. Quizá necesitamos aceptar que Dios no siempre devuelve lo perdido de la forma que esperamos, especialmente en el área económica y en el área personal, cuando estamos hablando de una relación. A veces su obra consiste en tomar lo que quedó y darle una utilidad nueva dentro de sus propósitos. Y esto no significa que lo que se perdió ya sea menos valioso que esta nueva utilidad que el Eterno nos da para caminar en su propósito. Simplemente que ahora es diferente. Meditemos en esto. Me gusta hacerlo de las tres preguntitas. La vez pasada lo hice y la anterior. Vamos a meditar en esto. ¿Estoy intentando recuperar una etapa pasada o estoy intentando discernir el propósito de Dios para mi presente? La conducta normal del ser humano es minimizar los momentos malos y magnificar los momentos buenos. Yo le llamo a eso amnesia selectiva porque se nos olvida de esos momentos buenos que estamos recordando, los momentos malos seguidos de esos momentos buenos. La nostalgia ocurre cuando el presente se torna estresante, incierto o solitario. Este mecanismo es un arma de doble filo. La nostalgia es un mecanismo de doble filo. La parte peligrosa de la nostalgia es que distorsiona el presente porque empezamos a idealizar el pasado y menospreciamos lo que tenemos por delante. Lo que está enfrente de nosotros lo menospreciamos. La depresión es uno de los síntomas de la nostalgia mal canalizada. Segunda pregunta. ¿Qué experiencias de mi vida podrían ser hoy para bendición a otros? Hay experiencias duras. Y permítanme decir que en mi opinión, duro y difícil no es lo mismo.
Lo que es difícil reta las habilidades, es decir, el saber cómo hacer algo. Pero lo duro pone a prueba nuestra resistencia física y emocional, pone a prueba nuestra capacidad de tolerancia y soporte. Por eso que digo que no es lo mismo. Así que las experiencias duras que hemos podido vivir las mujeres y puede servir hoy como ayuda o bendición para otros, si se ha sanado o si estamos en el proceso de superación, porque debe decirle, si tenemos todavía raíces de amargura, estamos heridas, no pueden tocar el tema porque ya nos ponemos súper sensibles. Si alguien habla sobre el asunto, pensamos que estamos hablando de nosotras, de nosotros, de nosotras, perdón. No estamos listas para ser de bendición a otras vidas. Pero hay experiencias duras que como mujeres hemos vivido que pueden ser de bendición. Y una de ellas, tengo aquí 5, una de ellas es el duelo. Duelos por abortos, duelo por infertilidad, duelo porque se nos murió un hijo a la edad que sea. Porque se supone que los hijos sepulten a los padres y no los padres a los hijos. Hay mujeres que han vivido duelo, porque el que mi mamá fallezca, el Señor me la guarde, pero cuando le toque, este duelo, aunque duele, está en el orden de la vida, en el orden establecido por el Eterno. Pero el que tengamos que sepultar a un hijo, eso es una experiencia dura. Eso no es difícil, eso es duro, porque reta la posición física y emocional, la capacidad de poder soportar, lo pone en reto. Otra experiencia dura son las violencias, abusos físicos, emocionales y sexuales. El discrimen a nivel laboral, de género. La salud, cuando vienen estos diagnósticos severos. Hermanas, un tema que no se toca, la menopausia. En una etapa dura, o sea, en esa etapa hay muchos divorcios, cuando no se tiene, o sea, no se está preparado. Y presiones sociales, como la maternidad, la madre soltera. Eh, Estas son experiencias duras que si se superan, podemos llegar a ser de gran bendición para quien está pasando por ahí, podemos ayudarle. Y tercero, ¿cómo sé por el carácter fiel de Dios? ¿Cómo yo sé que el carácter fiel de Dios, el terreno árido quedó atrás y que ahora puedo abrir mis brazos, yo me puedo entregar a lo nuevo? Yo voy a sugerir, porque también esto de la dinámica tengo que hacerlo público, esto de la dinámica lo aprendí de mi pastora, porque déjame decirle que yo, esto es dinámica, yo me cuelgo, yo no, y lo aprendí de mi pastor y dije, bueno, ¿qué haría la pastora Marisa? Y entonces agarré y hice esta dinámica. Les voy a sugerir que lo que les voy a decir tiene unos blancos y usted lo va a llenar en su mente. Usted va a llenar en su mente los blancos para saber cómo la fidelidad de Dios se ha mantenido en el proceso de cada una de nosotras y en qué etapa nos encontramos de restauración con propósito. Vamos a ver el hecho duro del pasado. Vamos a ver, vamos a partir de esa. En el pasado viví esto que me dolió mucho, que me dolió mucho. Lo que viví que me dolió mucho. Esto es duro, no difícil, porque lo difícil reta mi habilidad de cómo hacer las cosas. Lo duro reta mi capacidad de soporte, de aguante emocionalmente. Número dos, viendo la fidelidad, eh, cómo voy a si identifiqué en el proceso, si he podido identificar en mi proceso la fidelidad de Dios. Primero, en el pasado viví esto que me dolió mucho. Sin embargo, veo la fidelidad de Dios en que Él me sostuvo a través de su palabra, a través de
las oraciones. Yo escuché el testimonio de la pastora, la esposa del pastor Paredes, Linet, Linel, que ella tuvo una etapa de depresión y ella dice que le ayudó mucho leer el Sidur. Ella pudo salir de su depresión con el Sidur. Ahí ella vio la fidelidad de Dios. Vamos a ver ahora cómo está el presente, ¿ok? En el pasado viví esto que me dolió mucho, esta cosa. Sin embargo, veo la fidelidad de Dios en que Él me sostuvo a través de esta otra cosa. Por lo tanto, en esta nueva etapa, su fidelidad me enseña que ya yo no soy esta persona afectada, esta persona con dolor, esta persona rota, pero cuando digo dolor no es que no te duele lo que ocurrió, eso va a seguir doliendo, sino con este dolor que no sana, este dolor que lo que nos mantiene es en una postura negativa, sino alguien que puede caminar con la seguridad de que puedo ayudar a otros, de que hoy puedo ver el propósito de Dios, de que hoy puedo alcanzar tal cosa, ve esto. Y con esto cierro la reflexión. Bueno, quería extenderme, tenía un montón de cosas cuando estaba haciendo esto, una lluvia de ideas, pero debía hacer algo bastante reducido. Así que importante, amadas, las experiencias duras que hemos vivido, Dios usa eso para que podamos ser de bendición a otros. No es que Él quería que nosotros viviéramos esto, porque hay circunstancias, los planes de Dios que nosotras no entendemos. Hay otras en las que, pues mira, nosotras no las buscamos porque veíamos las señales y las ignoramos. Por ejemplo, las relaciones en donde hay violencia doméstica, la pareja siempre da señal, pero nosotros estamos tan enamoradas que estamos ciegas. En el caso de el asunto de la menopausia, eso es algo que todas nosotras sabemos que vamos a llegar allá, pero no nos preparamos para ella y empezamos a tener problemas en nuestras relaciones. Pero estoy hablando de estas experiencias porque son las que como mujer nos ocurren y a veces si no hemos sanado, contaminamos a otra. Y la restauración, el propósito de la restauración es propósito para ayudar a otros en medio de las cosas que nos ocurren. Así que hasta aquí mi parte, que el Eterno me las bendiga. Carmita. Aleluya, aleluya. Qué hermoso. Gracias, gracias, Miriam, como siempre. Yo noté muchas cosas, pero quiero oír a mi pastora, que ella siempre tiene su aporte bien magnífico y maravilloso. Gracias, gracias, Carmita. Así como tú, yo, cada una de las que estamos aquí, wow, el pasado y el presente. ¿Verdad? Como la fidelidad de Dios se ha mantenido, que no importando las cosas durísimas que hayamos pasado, las cosas que o no queríamos o no esperábamos o no las buscamos, porque a veces se buscan, a veces son consecuencias de, pero podemos ver muchas veces en los momentos no lo entendemos, por nuestras emociones, pero sacando las emociones a un lado, luego esas experiencias duras, que yo diría testimonios, o podría decir sabiduría, o podría decir propósitos, ¿verdad? Los propósitos que el Eterno tiene para cada uno con nosotros, para nosotros poder ayudar a otros a levantarse, para nosotros poder con nuestros testimonios, que muchas de nosotras no sabemos los testimonios que nosotros hemos vivido, podríamos levantar a tanta gente. Como la fidelidad de Dios, ¿verdad? En el pasado siempre estuvo conmigo, cómo Él nos ha sostenido a cada una de nosotras. Yo, las oraciones de uno, las oraciones de la iglesia, las oraciones de los pastores, las oraciones de las hermanas, las oraciones es lo que nos sostiene
Y yo entiendo que muchas veces nos rompemos y puede ser que todavía tengamos un poquito de estilla y es porque necesitamos un poquito o de bondo o de pega, pero yo entiendo que el Eterno va a ir transformando, pegando eso que nos falta para no estar rota, para poder ser ese vaso, como yo digo, Señor, rómpeme y hazme de nuevo, ¿verdad? Ese, que seamos el barro de Él, que así como en lo secular, estoy en mis aprendizajes de estilista, de llegar a ser un styling bien profesional. Una de las cosas que siempre nos enseñan es, yo soy la artista, mi clienta es el lienzo, ¿ok? So, yo me voy a enfocar en lo que mi clienta quiere y lo que yo puedo hacer en su cabeza. Pues así mismo, Dios, yo soy el barro del Eterno y el Eterno es el que me va moldeando, el que me va sanando, el que me va restaurando, el que me da palabras, me da visión, me da, no importando a veces las situaciones, porque la palabra lo dice, en el mundo tendremos aflicción, pero más hemos vencido, ¿verdad? Porque lo tenemos a Él. So, yo pongo esta comparativa y, ¿verdad? El pasado, el presente, puedo caminar constantemente viendo el propósito de Dios y poder ayudar a otros. Hoy me daba gozo, hoy una de mis clientas, de mis VIP, yo le llamo VIP cuando van constantemente semanal, y siempre he estado orando cada vez que ella iba, tenía una situación horrible, pero yo le decía, la justicia de Dios va a prevalecer. Y ahorita me escribió diciéndome, Maritza, gracias por orar, gracias por no soltarme. Hoy se hizo justicia, se cerró, enviudó, su esposo se murió en un avión, le querían quitar ella quería todo justo, ella quería lo que era de ella y lo de las hijas, pero las hijas del muerto quería todo el dinero. Y hoy se hizo justicia, y yo dije, Baruch Hashem. So, esas son cositas que no importa a veces el momento, el lugar, nosotros tenemos que apoyar a otros, levantar a otros y con los testimonios de nosotros podemos hacer tantas cosas. Así que nuestro pasado y nuestro presente es algo muy importante. Así que acuérdense siempre, como yo me acuerdo, yo soy la artista, mis clientes son el lienzo. Yo soy el lienzo del Eterno para que Él me transforme. Así que los dejo con esto en esta noche. Así que gracias, Miriam, porque martes tras martes seguimos como que el Señor nos sigue transformando, nos sigue hablando, nos sigue guiando para poder nosotros lidiar las próximas semanas, los próximos días, tanto familiar, tanto empresarial, tanto en nuestros empleos, tanto con personas que estamos lidiando. Y de verdad que les exhorto que traigan aunque sea una hermana más. Hemos llegado a tener 20, 30, vamos a correr la voz de que martes tras martes hay un grupo de mujeres guerreras de Catedral de la Fe y de otras iglesias donde estamos aquí compartiendo cosas hermosas que el Eterno nos ha dado. Así que bendiciones, Calmita. Muchas gracias, qué hermosa, qué hermosa. Las reflexiones de los martes a mí me fascinan, aprendemos mucho, nuestro corazón se sale, ¿no? Y cada martes tenemos pues hermanas que se nos unen, ¿verdad? Esta reflexión para que nosotros podamos agradecerle a nuestro Dios por la misericordia y la bondad que tiene con cada una de nosotras y con cada hermana que ha llegado a Catedral y las que faltan, ¿verdad? Porque yo sé que Dios tiene algo grande con Catedral y el sábado fue una cosa que a mí me dejó boquiabierta porque Dios está restaurando tantas cosas allí. Así que no nos olvidemos de orar por cada petición que les mencioné ahorita. Continuamos con el tema de restauración, es algo que el Eterno nos ha dado a mí, a la pastora, al pastor, y ha funcionado muy bien porque en verdad que nos ha ayudado a entender muchas cosas que como que no se hablan y es necesario que nosotros estemos al tanto.
Así que vamos a dejar a nuestra hermana Miriam para que haga la oración final. Y Amén. gracias a todas. No tienes audio. Estás en mute. Sí, me puse en mi sorry. Oramos, amadas. Amantísimo Dios y Padre bueno, gracias porque tu obra no termina, mi Rey. Cuando aparecen las ruinas, cuando aparece el dolor, cuando aparecen las circunstancias, siempre estás ahí. Colocamos delante de ti nuestro pasado y el dolor de lo que vivimos. Gracias porque en Yeshua vemos que tus propósitos continúan avanzando aún después de la pérdida y el sufrimiento. Ayúdanos a abrazar la nueva etapa que tienes para nosotras. Confesamos que somos mujeres restauradas con un nuevo propósito en tu nombre, mi Señor. Hoy queremos caminar fielmente en tu plan para nosotras en nuestras vidas. Queremos, Señor, ser herramienta en tus manos, como dijo nuestra pastora, barros en tus manos, Señor. Haznos conforme a tu voluntad. En el nombre de Yeshua, mi Rey. Amén. Amén. Gracias, Padre, por este maravilloso martes y nos estaremos viendo el próximo Shabbat, que va a ser de mucho gozo y como dice la pastora, y la pastora Hilda siempre me dice, invitemos a más personas, Amén. enviémosle el detalle de que estamos dando la clase o la Antes que se reflexión. vayan, vamos o sea, pongan al pastor en oración, Pastor Walter. Ok. Mañana sale, va a estar de miércoles a viernes con James Daly, Qué haciendo unas bien. grabaciones, así que verdad que todo su libro en inglés creo que ya va a estar puesto en Amazon el jueves. So, va a estar promocionándolo y haciendo pues unas predicaciones junto a Jim en inglés, así que el Eterno sigue abriendo puertas, así que lo mantenemos en oración y que pues se glorifique el Eterno como sabemos que Él siempre va a hacer. Qué Así que bueno. con la ayuda del Aleluya. Eterno mañana sale. Pues Así que entonces bendiciones. mantendremos eso. Gracias. Amén. Nos veremos Mantendremos en el en oración Shabbat. a nuestro pastor, a Catedral, a la pastora Amén. Hilda, al pastor Johnny y Gloria. a cada uno de nosotros. Y nos Amén. vemos el Shabbat, a gozarnos en Shabbat. Amén. Chao. Amén. Que Dios les Bendiciones. bendiga. Bye. Bye.